Hola de nuevo, rebeldes. Ya estoy aquí con un capítulo más de Maldita Narrativa. Lo prometido es deuda, así que si en el capítulo anterior os prometí que hablaría de Data Storytelling, debo cumplirlo, porque suelo cumplir aquello que prometo. Así que arrancamos con Data Storytelling, cuando los números cuentan historias. Pero además, quedaos hasta el final, porque no solo voy a hablar de Data Storytelling, voy a hablaros también hoy de Story Selling, cómo convencer sin vender tu alma. Así que arrancamos. Datos, datos, datos y más datos. Para muchos son puro aburrimiento y cierto es que el cerebro humano está preparado para recibir, percibir uno, dos, tres datos, pero al cuarto dato ya se cortocircuita. Así que para nosotros la chispa de las historias potentes es imprescindible para no aburrir. Hoy en Maldita Narrativa aprenderemos a transformar métricas en argumentos que impacten y convenzan. Arrancamos el nuevo capítulo de esta historia. Hablamos de teoría y de datos. La verdad es que si os tuviera que definir el data storytelling sería cómo convertir datos en historias. Es decir, consiste en combinar datos, visualizaciones y narrativa para ofrecer una historia coherente y persuasiva. Pero nos tendríamos que preguntar por qué es importante a fecha de hoy el data storytelling. En esta era digital y de la información, e incluso me atrevo a decir de la infoxicación, es decir, ese exceso de información banal, ese ruido que hace constantemente el marketing, la comunicación y la publicidad, es imprescindible captar la atención desde el principio, porque si no, es la crónica de una muerte anunciada. Esa historia va a morir. De hecho, antes de la pandemia recibíamos una media, según estudios de Microsoft, de entre 5.000 y 10.000 impactos diarios de marketing, comunicación y publicidad cada santo día. ¿Qué ocurre con la pandemia? Que todos los que estábamos digitalizados nos hiperdigitalizamos y los que no estaban digitalizados se digitalizan. Así que, según Seth Godin, un gurú dentro del marketing y la comunicación, para los que no lo conozcáis, podéis buscar Seth Godin, veréis qué tipo de personaje es, porque además es muy divertido, pero cuenta historias muy interesantes. Así que según Seth Godin y algunos estudios que hicieron ellos, esos 5.000, 10.000 impactos diarios de marketing, comunicación y publicidad se convierten en 30.000, 40.000 impactos diarios. Esto es una soberana burrada. Es un exceso de información que el cerebro es imposible que retenga. Por lo tanto, el cerebro humano, ¿qué hace? Lo que hace es retener. Lo que hace es filtrar. ¿Qué filtra? Lo que más le interesa. ¿Qué es lo que más le interesa? Aquello que cubre sus necesidades. Ni más ni menos. Así que, ¿por qué es importante el data storytelling? Pues por uno, captar la atención de nuestros usuarios en esos pocos segundos que tenemos para llamarles o para captar, para robarles, para secuestrar, cariñosamente hablando, esa atención del cliente o del usuario. De hecho, siempre digo que para mí, personalmente, la atención se ha convertido en la moneda valiosa donde las haya en esta era digital en la que vivimos. Según Gartner, el 80% de las decisiones de negocios se toman basadas en datos. O bueno, deberían tomarse así. La verdad es que necesitamos esa información para tomar decisiones más cabales, más racionales. Pero aquí tengo que hacer un inciso, porque el ser humano es más emocional que racional. Cuando leemos o escuchamos a profesionales o leemos en algunos sitios que el 95% de las tomas de decisión son emocionales, ahí tengo que hacer un poco de abogado del diablo, porque no hay datos explícitos que digan que es el 95%. Realmente unos dicen 95, otros 92, otros 98. El caso es que llegados al 90%, poco importa si es 95, 92 o 92 o 98, ¿no os parece? 90% ya es una salvajada de tanto por ciento para decidir o tomar una decisión de compra emocionalmente. De hecho, creo que incluso yo me atrevería a decir que hasta casi el 100% de las tomas de decisión son emocionales, porque incluso cuando son racionales nos basamos en las emociones. ¿Qué pasa aquí? Que normalmente justificamos con la razón aquello que decidimos con la emoción. Lo pongo como ejemplo. Imaginad que no sé, voy a comprarme, veo unos pantalones, ¿vale? En Amazon, a nivel online, o voy por la calle y veo un escaparate, unos pantalones, unos jeans
espectaculares. Y le digo a Pablo, mi pareja, le digo, oye Pablo, voy a comprarme estos tejanos. Y me dice, ¿dónde vas, loca de la vida? Pero si ya tienes 10 pantalones. Y le digo, no, pero estos tienen unos flecos aquí maravillosos, unas arruguitas, un descosido y demás. ¿Me hacen falta esos pantalones? Por supuestísimo que no. Pero estoy justificando con la razón, con algo tangible, como son los flecos, como son detalles técnicos, ¿sí? Para justificar esa emoción con la que yo voy a comprar impulsivamente, ¿sí? Yo creo que con este ejemplo se percibe perfectamente. La clave no está solo en presentar gráficas con el data storytelling, sino en contextualizar, en mostrar un problema, un reto, una inquietud o una necesidad y demostrar la relevancia de la información. Así que las bases realmente del storytelling son la estructura narrativa, es decir, la introducción, el inicio, el nudo, el desenlace. Pero ojo aquí porque ya he contado en muchísimas ocasiones que para mí en la estructura de una historia no es solo inicio, nudo y desenlace como toda la vida nos han contado, pero esto lo contaré en otro capítulo. Es mi propia metodología para crear storytelling impactante desde los primeros segundos y que no se vayan a hacer clic en la competencia o se dispersen yendo a otro contenido. Así que, insisto, la base es estructura narrativa más los insights de datos, es decir, las estadísticas, los resultados de los datos y una visualización clara. Pero todo esto queda muy bonito explicado de esta manera y me diréis, Elia, pero ponme un caso real. La verdad es que hay muchísimos casos reales. Una campaña de marketing que mostró a través de tablas de comportamiento de usuarios donde los clientes abandonaban el proceso de compra, entendieron que después un vídeo con testimonios reales de frustración completaba esa historia. El resultado fue que la empresa ajustó ese embudo de conversión y subió un 25% sus conversiones. Las organizaciones sin ánimo de lucro usan infografías e historias de personas afectadas por esa necesidad, ese problema concreto, para explicar la magnitud de problemas y solicitar donaciones. De hecho, la OMS utiliza informes sectoriales para establecer, por ejemplo, cuántos médicos hay por usuario o por persona dentro de un país, ¿sí? O de ciudadano, vamos. Y utilizan los informes sectoriales a nivel visual, a nivel infográfico, para que impacte más, pero sobre todo para retener mejor la información. Porque si tú me das 10 datos en un gráfico lineal, eso, puede ser interesante para quien le gusten los datos o para quien entienda de gráficos básicos y fríos. Pero un informe sectorial o un gráfico a través de una infografía es mucho más visual y el cerebro humano lo retiene mucho mejor. Esa información se percibe mejor, se digiere mejor y se retiene mucho mejor. Acordaos, si no, de esa frase mítica de una imagen vale más que 1000 palabras. Llegados a este punto, os tengo que contar sí o sí cómo llevarlo a la práctica, porque todo esto es teoría, pero luego me diréis, ya, pero ¿cómo implemento yo toda esa información que me estás contando? La primera recomendación es que deberéis elegir la métrica estrella, la que digáis, ese es mi diamante en bruto, algo que realmente cambie la visión o acción de vuestra audiencia. Luego tenéis que contextualizar, no digas tenemos un CTR del 2%. Di, por ejemplo, el 98% de la gente ignora nuestra publicidad y eso son 98 de cada 100 personas. ¿Veis por dónde voy? Lo repito, contextualiza para que todo el mundo pueda entender aquellos datos que tú les estás exponiendo o compartiendo. No digáis, tenemos un CTR del 2%. Aquí la gente que no entienda de acrónimos profesionales seguramente no va a entender ni papa. El CTR lo entendemos los que nos dedicamos al marketing, a la comunicación o inclusive a los negocios. No puedes decir un CTR del 2% porque la gente a la que quieres llegar seguramente vas a perderla o vas a perder su atención. Lo que yo recomiendo es decir, por ejemplo, el 98% de la gente ignora nuestra publicidad y eso significa 98 de cada 100 personas. Otra recomendación de cómo llevarlo a la práctica es emociona con el impacto. Muestra cómo esos datos afectan a las vidas reales, no a las ficticias en una película o en una serie, sino a la empresa, al entorno, a las vidas reales de nuestro día a día.
Y por supuesto, utiliza herramientas. Yo que sé, aquí os podría recomendar Tableau, Power BI, Google Data Studio. Hay muchísimas y sobre todo en esta era de la IA que nos ayudan a transformar esos datos en narrativa, en historias, en algo mucho más digerible, en textos que son más persuasivos, más entendibles y sobre todo mucho más cercanos y fáciles de comprender. Utiliza esas herramientas no para abrumar, sino para contar una historia visual y sobre todo fluida. Espero que al menos con esta información podáis empezar a utilizar el data storytelling. Así que recuerda sobre todo que los datos son el esqueleto de la historia. Tu narrativa es la piel y el músculo que la hace moverse. Esto es muy poético, pero es una analogía de la realidad. Imaginad un ser humano. Sin esqueleto es plastilina, pero la piel es aquel músculo que la hace mover, y sobre todo los músculos, por supuestísimo. Así que insisto con ese símil, con esa analogía del ser humano y de los datos. Fijaos, los datos son el esqueleto de la historia. Nuestra narrativa es la piel, es ese exterior que concede las emociones, que hace cercar a esa humanidad. Y el músculo es lo que lo hace moverse. Así que la siguiente parada, y no os mováis de este podcast Maldita Narrativa, porque voy a contaros qué es el story selling. Y lo prometido es deuda. Así que hoy me voy a alargar un poquito más para aunar estos dos conceptos, data storytelling y story selling. Hemos visto cuán importantes son los datos, pero sobre todo, más aún, convertirlos en historias, en narrativa consumible y digerible para todos los mortales. Así que bienvenidos de nuevo en este doble capítulo, narradores irreverentes, queridos míos. Hoy hablaremos de también story selling, que no es más que básicamente usar el poder de la narrativa para vender sin sonar como un vendedor de enciclopedias a puerta fría. ¿Listos para aprender a convencer sin perder la dignidad? ¡Arrancamos! La diferencia entre storytelling y story selling es que mientras que el storytelling busca conectar emocionalmente, el story selling va un paso más allá para guiar hacia la compra. Hay estadísticas clave. De hecho, HubSpot indica que las marcas que implementan story selling en su estrategia ven hasta un 30% de aumento en sus conversiones. Si no, fijaos cuán importante es hacer uso de LinkedIn como estrategia de contenidos, de imagen de marca y de reputación de marca en base a esas ventas que queremos llegar como objetivo, lógicamente, no solo reputación de marca. Otra estadística importante para empezar a implementar el story selling en nuestra estrategia de comunicación y de ventas es que, según la Harvard Business Review, las historias que abordan directamente un dolor del cliente y lo resuelven, por supuesto, no se quedan ahí colgando de un hilo, generan una tasa de respuesta un 40% mayor. ¡Wow! Son datos imprescindibles para entender cuán importante es hacer uso del story selling. Hay algunos elementos esenciales, por ejemplo, el dolor del cliente o su deseo, la empatía, el conflicto y la solución, que es tu producto o tu servicio. No se trata de manipular. Esto, cuando alguien me dice, Elia, es que el neuromarketing, el storytelling, lo que hace es manipular. No, güey, que no manipulamos. Lo que hacemos es conocer muy bien a nuestro buyer persona, es decir, a ese público objetivo, al cliente ideal al que queremos llegar, y sobre todo conocer sus necesidades, sus puntos de dolor, sus retos, sus inquietudes, y encajar como pieza de rompecabezas para que cubramos esas necesidades y mejorar su calidad de vida. Es decir, al final, nosotros como marcas personales o como empresas corporativas tenemos la solución concreta para un dolor concreto y esto se convierte o nos convierte en una herramienta espectacular. Llegados a este punto, y para hacerlo de forma resumida, traigo también algunos casos reales, ejemplos reales. Un caso de emprendedor, por ejemplo, una startup de colchones en línea, ¿no? De colchones online, que se centró en los problemas de insomnio y estrés. No sé si lo habéis vivido alguna vez, pero el insomnio es jodidísimo, perdón que sea tan bruta. Pero el insomnio, aparte de ser insano total, te genera estrés, te genera, de hecho, el estrés entendido
como parte médica, el estrés entendido como un concepto médico, no es más que agitar a nuestro cuerpo de un estado innatural. El cuerpo, cuando lo sometemos a un estado, a una actividad que no está habituado, le generamos estrés. Subimos esa dosis de cortisol y, por supuesto, no es sano. Llega un punto que hay un estrés bonito, que es un poco de, bueno, pues trabajar bajo presión y demás, hasta cierto punto, ¿vale? Pero esto ya yo creo que esto es para otro capítulo. Se me están ocurriendo un montón de capítulos, ¿os dais cuenta? Entonces, bueno, el estrés, el insomnio, todo lo que genera el no dormir bien, es un caso real, o sea, esto lo hemos vivido todos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Entonces, esta startup de colchones online lo que hizo fue centrarse en esos problemas de estrés que generaba el insomnio, ¿no? Narrando historias de gente real con problemas de espalda. Un caso clásico donde los haya. ¿El resultado cuál fue? Que duplicaron las ventas tras humanizar esa lucha nocturna, vamos a llamarlo entrecomillado, bueno, o sin entrecomillar, porque al final sí es una lucha nocturna de los clientes. Algunas marcas grandes, como DAF y sus campañas de autoaceptación, es un claro caso de storytelling. Son historias personales, confesiones de inseguridades y un producto como símbolo de apoyo, no como héroe, sino algo que hace que las clientas de DAF sientan que son parte de un propósito mayor. Y esto, chicos, chicas, para mí es un hito para las marcas de hoy. Sentir que sus clientes forman parte de un propósito mayor, un propósito que les hace ser parte de la marca y generar un estilo de vida. No venden productos, venden estilos de vida. Y sobre todo porque las marcas se convierten en ese punto de apoyo de esas inseguridades, de esa incertidumbre, de esos retos o inquietudes que tenemos los clientes. ¿Y cómo lo llevaremos a cabo? A la práctica. Bueno, pues aquí yo lo que os recomendaría sería crear un gancho emocional, por supuestísimo. Empezad vuestro discurso de venta, por supuesto, en este caso, empezad vuestro discurso de venta contando una anécdota real o ficticia inclusive, pero verosímil, que refleje el problema que resuelves. Ojo con lo que sea ficticia. No digo que mintáis, esto vaya por delante. No tenéis que mentir, pero sí podemos crear una historia ficticia que sea real, pero con personajes ficticios. Vamos a llamarlo de esta manera, que si no me vais a decir que manipulo y esto no es cierto. Pero sí podemos contar una anécdota real, pero que los personajes, no digáis los nombres reales, sino que pongáis nombres ficticios, ¿de acuerdo? Y esto, cuando refleja el problema que resolvéis con vuestro producto o servicio, con esa solución, hace que haya mucha más empatía, ¿de acuerdo? Es un gancho emocional. Aquí también os recomiendo utilizar la estructura PAS. Problema, agitación, solución. El acrónimo PAS, P-A-S. Problema, agitación, solución. El problema sería: ¿te despiertas con dolor de espalda cada mañana? Yo sé que es una pregunta retórica, pero la gente, al hacerse esta pregunta o al hacerle esta pregunta, lo que logramos es que respondan inconscientemente, por supuesto, o sí. El punto de la agitación es: ¿notas cómo te dificulta rendir en el trabajo y no te pone de mal humor? Uy, perdón, y te pone de mal humor, esto de no te pone, se me ha ido la pinza, ¿eh? ¿Notas cómo te dificulta rendir, te dificulta rendir en el trabajo o incluso, bueno, pues yo insistiría en el tema también personal, no es solo rendir en el trabajo. ¿Notas cómo te dificulta rendir en el trabajo, en la vida personal, no tienes humor, tienes un estado emocional de pésimo, ¿no? Y te pone de mal humor? Claro, pues aquí tenemos la solución. Nuestro colchón X, Pepito de los Palotes, está diseñado por expertos para brindarte o para darte, regalarte, asegurarte el soporte perfecto y ese descanso que tanto necesitas para tener un estado emocional maravilloso o inclusive afable o lo que quieras, ¿vale? Entonces, aquí suena muy bien así, dicho de voz, pero la teoría es muy buena, pero luego hay que practicarlo. Entonces, aquí os recomiendo un ejercicio práctico y es: coge un correo de venta que tengas. Esto es sencillo, ¿eh? Coge un correo de venta que tengas, un email, y añade una pequeña historia. Nada, no tiene que ser muy larga. Menos es más. Tiene que ser breve. Las historias breves, cuanto más intensas, más impactan. De 3 a 5 líneas, no más, ¿vale? Sobre alguien que sufre un problema, o el problema concreto que tú solucionas y cómo se sintió al resolverlo. Y luego mide los resultados. Me encantará que me mandes un correo electrónico, me escribas por redes sociales y me digas qué tal te ha funcionado.
Hasta aquí, chicos, chicas, que hoy ya me he pasado 3 pueblos con el capítulo de hoy, que suelo hacerlos de entre 10 y 15 minutos y me voy ya a los 20 minutos. Espero no haberos aburrido mucho. Hasta que aquí la base del storytelling con la empatía, el conflicto, la promesa de una mañana mejor con tu producto. El próximo capítulo voy a hablaros de story doing, de cómo pasamos de la narración a la acción, del decir al hacer. Así que, señores, señoras, narradores irreverentes, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!